Quería agradecer a todos los que han venido. Para mí es muy importante que vengan. Esta posibilidad de compartir conocimientos. Quizás uno que tiene 50 y pico, no sé si alguno más, no creo que ninguno más. Quizás venimos de las malas voluntades de que en otras etapas compartir conocimiento daba miedo a pasar una data y que nos copiaran una idea que no era nada, porque en definitiva lo más importante de ese conocimiento es cómo lo lleva adelante cada uno de nosotros. Pero bueno, teníamos que estar ahí robando información, quizás yo a la edad de usted estaba más involucrado en el deporte en esta actividad, y ahora encuentro de que ya las nuevas generaciones vienen chipeadas para compartir, inclusive desde lo que es la etapa universitaria, la etapa de un trabajo, de que sale un proyecto y se están comunicando entre ustedes qué imagen es mejor, qué producto es mejor. Bueno, eso por suerte la etapa vivida años atrás quedó en la prehistoria. Hoy es tiempo de estar seguro de lo que sabe cada uno, de compartirlo con el que sabe y con el que no sabe, y rodearse de gente que sume. Y si aquel que necesita una mano, estar para él, para poder ayudarlo en cada uno de sus proyectos. Por eso, para mí es muy importante Alexis, Gastón, Marcos, Juan, que queremos agradecerles que hayan tomado tiempo, que vengan acá a compartir sus experiencias y sus conocimientos, y nosotros vamos a estar atentos a seguramente aprender muchas cosas. Así que bueno, bienvenidos y a disfrutarlo. El primero de todos, Juan Patricio Arezo. Fuerte el aplauso, adelante Juan. San Andrés de Giles, se viene muchos kilómetros, se trajo acá unos aplaudidores, puede ser, se vino de local. Después de que terminan, si aplauden cobran, si no... Bueno, de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, graduado allá en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en el 89, por ahí. Bueno, soy viejo, pero no tanto. Pero no tanto, no se podía decir esa edad. Bueno, junto a su papá, el arquitecto Hugo Arezo, tuvieron la posibilidad de participar en algunos de los talleres que llevó adelante Claudio Tavedri, y bueno, de ahí que surge una arquitectura, ¿no?, con una fuerte impronta de estos talleres, donde hay una búsqueda profunda de una posible arquitectura pampeana y con una genuina vocación de servicio. Actualmente Juan está como profe, ayúdame, en la cátedra de arquitectura, en el taller de arquitectura 1 y 4 de la Universidad de Salvador. Así que, bueno, un amigo y arquitecto Juan. Adelante. Gracias por el espacio. Siempre es importante generar estos espacios que generalmente o se ha perdido la costumbre o solo quedan para algunos pocos elegidos, ¿no? O sea, creo que cada vez más tendremos que generar estos lugares para que cualquier profesional pueda compartir la experiencia, chica, grande, lo que sea. Lo mío es chiquito. O sea, yo vengo de un lugar que es San Andrés de Giles, que es un pueblo que tiene un territorio rural muy grande, y mi experiencia es desde ahí. Humilde, como lo voy a mostrar, con todas las pretensiones y búsquedas y errores y aprendizajes que voy a tratar de compartir. Así que gracias por el espacio, gracias por estar, por escuchar. Si quieren participar mientras voy hablando, hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, bienvenida sea. Creo que somos pocos como para poder hacer ese tipo de diálogos. A veces cuando arranco es difícil pararme, pero me interrumpe mi parte, me embalo por ahí. Así que gracias a Gustavo, a Santiago, a Belén. En realidad todo esto, sépanlo, es una excusa para que los veamos, porque hace mucho que no nos ven. Entonces, en realidad, que yo diga todo esto no es tan importante, sino que
El encuentro es el nuestro más que... Pero bueno, mientras tanto se van a tener que comer un rato de lo que diga. Cuando me invitaron, la verdad que planteé la cuestión del proceso como temática me pareció súper interesante. Y en parte sin haber tenido nunca una charla armada específica, sentí automáticamente que es parte de las cosas que uno ha trabajado todo el tiempo. Pero también digamos, la invitación me puso a preguntarme algunas cosas muy simples, como para ver qué es lo que me interesa a mí de los procesos, ¿no? Gustavo ya planteaba que es un concepto que ellos lo sienten propio. Yo también, pero de alguna manera lo que voy a tratar de compartir es alguna obra, pero primero un poco alguna reflexión sobre eso que para mí son los procesos. Entonces, ¿progresos de qué? Y estas dos primeras respuestas la verdad que no me resultaban del todo propias, ¿no? O sea, el proceso de la arquitectura como esa edificación habitable no me llega, digamos, ¿no? Tampoco tuve nunca una preocupación de entender racionalmente cuál es el método del proceso del diseño arquitectónico, ¿no? Como un método, ¿no? Como esa receta o partitura que después da como resultado una arquitectura. Para mí eso en general es más una preocupación de esa modernidad que a veces se nos ha impuesto y nos hemos apropiado de alguna manera. Y entonces, digamos, me gustaría pensarlos más como procesos más de la vida. Claro, suena como más lindo, ¿no? Pero podría sernos mentira también, ¿no? O sea, ¿o por qué no son procesos de la vida los que tienen que ver con el proceso de arquitectura o un método? Y creo que puede ser sutil a veces la diferencia, pero creo que la clave está en entender eso profundamente, digamos, ¿no? ¿Y a qué le damos importancia en ese mientras tanto realizamos el pensamiento, el hacer, lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Por otro lado, también entiendo yo esto que algunos llaman disciplina como un oficio, como una práctica cotidiana, que tampoco me explica a mí totalmente, ni me completa como persona, digamos, ¿no? Sin embargo, es lo que hago gran parte de mi vida, pero durante mucho tiempo he sido cocinero, he trabajado en el campo, he realizado otros trabajos después de haber terminado de cursar. Y eso, que en el momento era un contexto, digamos, de una situación, a lo largo del tiempo empezó a tener otro sentido, ¿no? Que intentaba un poco explicar esta cuestión de que voy a decir un poco más adelante de cuál es el sentido para mí de todo esto. Entonces, al principio, discúlpenme un poco por ahí, voy a ser un poco tedioso, pero a veces el peso de las palabras, de algunas ideas que uno va como arrastrando en la vida son importantes. Les pongo ahí, por si alguno quiere el texto completo, lo tienen disponible. Y déjenme que les lea un poco. Cosas que a mí me hicieron pensar en esta cuestión de los procesos, ¿no? Entonces, este es un antropólogo escocés que trabajo bastante, y él dice: mucho puede expresar el artículo indefinido a, en inglés un o una. Building es una actividad. Construir es lo que hacen los constructores. Pero si le agregamos el artículo, esa actividad llega a su fin. El movimiento cesa, y donde cierta vez hubo personas trabajando con herramientas y materiales,
Ahora se levanta una estructura, a building, mi inglés es muy bueno, así que está ahí escrito, una construcción o edificio, que muestra cada signo de permanencia y solidez. Entonces la atención vira a lo que sucede en el edificio, a las actividades, tales como comer, cocinar, dormir y socializar, que se llevan a cabo bajo su techo. Eso es muy parecido a una frase de Klee que dice, ¿no?, que la forma es la muerte y dar forma es vida. No sé si la tienen presente, ¿no? Pero que es una frase que también siempre me acompañó, ¿no? Esa preocupación por algunas personas en entender a dónde está lo importante de lo que hacemos, ¿no? Entonces dice, esto implica suponer, sin embargo, que su ocupación es una cuestión de tomar para su propio uso un espacio que ya ha sido construido. Si las actividades de residencia son verdaderamente distintas y resultantes de aquellas de la construcción, entonces debe haber algún punto determinado en el cual la construcción se termina. Cuando la actividad de construir produce una construcción o edificio, lo que significa a su vez que su forma debe juzgarse como la materialización de un diseño preexistente. Esto es precisamente el juicio que conlleva considerar el edificio como una instancia de arquitectura. El arquitecto le gustaría pensar que la construcción completa se erige como la cristalización de un concepto de diseño original, con todos sus componentes finalmente colocados en los lugares adecuados. Ingold es un antropólogo que ha trabajado estas cuestiones de cómo realizan las actividades muchas disciplinas, y entre ellos los artistas, arqueólogos, antropólogos y los arquitectos. Y se hace esta pregunta que desarrolla mucho más extensamente en este libro que se llama Making, Fabricando. Y si bien es muy simple lo que él dice, y para nosotros es una obviedad, en realidad él lo cuestiona, y es lo que vamos a tratar de hacer. Después aborda un poco esta cuestión de qué es un arquitecto, ¿no? Esta definición que en realidad a mí también me toca, que él dice que es de origen griego, no latino. En realidad la referencia latina tiene que ver más con el carpintero, en cambio la referencia griega tiene más que ver con esta idea del arquitecto como el maestro constructor o el arquitectón. De ahí es que Claudio Caveri desarrolla esta idea del surtecto, porque él se entendía no como aquel que es un gobernante de obreros o líder de obreros, sino que está a la par del que hace o construye la arquitectura. Entonces sacó el arqui, y él se llama un surtecto, porque vive en el sur de este planeta, pero es un tectón. Eso es lo que a mí siempre, desde el momento que lo conocí, así sentí la arquitectura, porque así también la sintió mi padre, y así la llevaba a cabo. Poco plano, mucha presencia de obra, mucha decisión con el albañil y con el constructor, en el momento en que se va dando forma a la obra. Entonces, esta idea del proceso del diseño arquitectónico básicamente sería esquemáticamente una cuestión de que primero hay un proceso de dar forma a la idea, ¿no?, que contiene deseos, necesidades, un montón de cosas, y que a partir de una secuencia definida por cada uno de nosotros se llega a ese resultado final, que es un hecho, una obra, dinero, lo que querramos encontrar al final de ese proceso. Que además tiene ese agregado que dice Ingold, que es y debe ser, para que esa obra sea buena, permanente. Y no solo permanente en un plazo de tiempo legal, sino permanente en la imagen y en la idea de la gente, ¿no? La gran obra de arquitectura para nosotros es aquella que permanece en la época y pasa época, ¿no? Entonces, la secuencia de un proceso de diseño arquitectónico debería ser algo parecido a esto, donde en la secuencia hay como un momento
inicial, en donde algunos dirán que hay un momento, bueno, como decía, ¿no? La hoja en blanco o esa nada de ese proceso. Otros asumirán que ese momento inicial siempre tiene un conocimiento asociado, historia, experiencia, pero que hay un momento en el que empieza ese proceso. Y después habrá ideas, desarrollo de la idea, realización y arquitectura final. Claro, la secuencia sí entendemos que tiene condiciones, a veces culturales, de sitio, pero eso no afecta a la secuencia. Tampoco afecta a la secuencia que podemos cargar de complejidad racional, de mucha abstracción, a cualquiera de estos momentos muchas veces. Cada uno a veces elige momentos diferentes. Hay arquitectos que cargan de mucha complejidad la ideación, el momento de usar la lógica abstracta de eso que está en construcción mental, ¿no? Otros que ponen mucho énfasis en la realización constructiva, técnica, mental. También otros agregan momentos de intuición o subjetividad en algunos de estos momentos. Haciendo complejo, obviamente, esto que parece muy esquemático, y que lo es, y que no es que no exista y que yo no lo crea. Pero creo que en realidad esto nunca es tan así, ¿no? Entonces ahí es donde a veces, si miramos la historia de la humanidad y la historia de las culturas y demás, esto es un proceso que hemos abstraído y conceptualizado mucho nosotros hoy, y repito, la modernidad ha exacerbado esta idea, y los acuerdos sociales también, ¿no? Obviamente, hoy es un proceso obligatorio casi para cualquier contrato, licitación o cualquier obra que se quiera hacer, ¿no? Por parte del Estado, privado, cualquiera. Sería difícil cuestionar o decir que algunas de estas cosas no deberían existir. Sin embargo, la verdad es que no vivimos así, ¿no? Entonces, Ingold trabaja esta idea de la creatividad que es experiencia, y él trabaja en una idea de diseño mucho más amplia y mucho más abierta, que claro, no es disciplinar, no explica una cuestión arquitectónica, pero que yo creo que se alinea mucho a algunas de las cosas que Caveri decía, que otros también han trabajado, y lo que fundamentalmente a mí me interesa es que explica mucho de lo que me pasa día a día. O sea, si yo me pongo a pensar cómo es mi vida haciendo arquitectura, no tiene nada que ver con eso que está ahí. Si soy realmente sincero con lo que hago, con lo que pienso, ¿no? Y él dice esta otra frase que dice que de acuerdo con Henry Nelson Wiman, que es un filósofo naturalista del principio del siglo pasado, sin embargo, en el segundo sentido de la creatividad, habla todo sobre un tema de la innovación y dónde hay innovación en la creatividad. La creatividad es lo que una persona experiencia pero no puede hacer. Su explicación es que detrás de las contingencias de lo que hacen las personas y de las misceláneas de productos o bienes creados a los que estas acciones dan lugar, está el bien creativo, que es intrínseco a la propia vida humana en su capacidad de generar personas en relaciones. Este es el tipo de creatividad que no ha empezado aquí con una idea en la mente y terminado allá con un objeto terminado o arquitectura. Por el contrario, ocurre a lo largo sin principio ni fin. Es para Wiman lo que crea de manera progresiva personalidad en comunidad. Esta es la creatividad de la vida social, puesto que la vida social no es lo que la persona hace, sino aquello que experiencia, o sea, un proceso en el que los seres humanos no crean sociedades, sino que viviendo en sociedad se crean a sí mismos y unos a otros. Lo que falta en la cuestión de la creatividad con la innovación es, por tanto, el crecimiento, el devenir, la formación o creación actual de las cosas, o en una palabra, la ontogénesis.
La creatividad en este sentido yace en la capacidad de vivir, la capacidad de las cosas de crecer de manera continuada para superarse a sí mismas. O sea, la idea de la concrescencia o autosuperadora. Hay que reconocer con Bergson, esta cuestión tiene que ver con la idea del tiempo, el ontogénesis, y esto es que el tiempo es el tiempo como duración, no como una sucesión de instantes. La idea del tiempo como secuencia también es un concepto muy de la modernidad, junto con el espacio. Y esta idea de no sucesión de instancias, sino como la prolongación del pasado hasta el presente, o sea, la duración, como ese progreso continuo del pasado que va mordisqueando el futuro y que se expande conforme avanza. Estas cosas a veces las podemos entender en la naturaleza, en aquello que tiene vida. Pero, claro, nos cuesta entenderlo como una forma de actuar, de pensar, de hacer. Hay una idea de un libro muy interesante y complejo de Bateson, que es un tipo que ha trabajado con la psicología de la década de 60 en California, que habla sobre la ecología de la mente, y todas estas ideas están vinculadas con una idea en donde la mente es todo el planeta, o sea, todo es mente. No hay una separación entre cuerpo y mente, entre idea y materia, sino que en realidad las cosas están mucho más vinculadas, asociadas, de lo que nosotros racionalizamos y en alguna manera nos hacemos creer. Este es otro trabajo en donde yo justamente, tratando de pensar esas experiencias y de cuestionar esos métodos o esas formas de proceso y ese esquema de A a B, mi idea hoy de cómo sería un proceso es más parecida a esta que a esa. O sea, en principio hay una aceptación de una indefinición, de cosas que pueden estar claras y de otras que no. De que las cosas nacen de lugares de que algunos sabemos y otros que no sabemos. Que el tiempo y el lugar son parte inseparable de las cosas que vivimos. Que en realidad lo único que vivimos son experiencias y no esa idea de la ciencia de ver casos todo el tiempo en la realidad, ¿no? Fenómenos aislados. Y que entonces esos procesos, ¿no?, que son siempre complejos, con más claridad o menos claridad, son los que tenemos que aceptar a vivir y por ahí, más relajadamente, aceptar que hay un misterio en todo lo que hacemos, que no todo es claro, y que lo único que podemos hacer es afirmarse en el lugar que cada uno está y con lo que sabe, tiene, aprendió, escuchó o comparte en el momento en que lo hace, pasan cosas, ¿no? Los cuervos son todos. Y acá sumo lo que para mí también fue muy importante siempre, que es este filósofo argentino, que es Kusch, que si bien es filósofo y hace filosofía, aunque en realidad los filósofos dicen que era antropólogo, los antropólogos dicen que era arqueólogo, que todos se lo sacan de encima, porque justamente no pensaba la realidad de las cosas que él reflexionaba desde un corsé disciplinar, sino que vivía y a partir de lo que vivía pensaba. Él dice que la estética implícita en nuestro ámbito tiende a valorizar el producto artístico sobre la génesis de ese producto, o sea, la obra sobre el artista. Él hace un trabajo muy grande de todo el pensamiento americano, el libro más famoso de él, el libro que se llama América Profunda, en donde justamente revisa esta cuestión de qué es lo que nos llevó con toda la cultura europeocéntrica y qué es lo que nosotros tenemos de ese origen de esta tierra, y por eso hace esta diferencia, ¿no?
Entonces dice, el nuestro, en América, es ante todo un arte de producción y no de creación, porque culturalmente así lo tenemos instalado, ¿no? De ahí que sea un arte con una estética del placer y de la forma. Pero como lo americano excluye forma y placer, y supone, sí, lo amorfo y lo tenebroso, una estética como aquella es una estética fallida. Más aún, una estética de lo americano no puede fincar en una estética del arte, sino del acto artístico, precisamente porque éste incluye lo tenebroso cuando contempla ese proceso brumoso que va de la simple vivencia del artista a la obra como cosa. Esto es un poco lo que decía, ¿no? O sea, claro, la simple vivencia del artista a nosotros nos suena poco, ¿no? Pero bueno, las ideas son más importantes que las personas para nosotros en esta cultura, ¿no? El arte cierra así una parábola de ajuste porque es la transición de lo tenebroso hacia la luz. Y lo auténtico del gran arte estriba en que es una respuesta plástica a la pregunta primordial que el grupo social, por intermedio del artista, se ha hecho sobre sí mismo. En todo gran arte, el artista hace cuestionar al instinto colectivo su sobrevivencia. Así ocurrió en el teatro griego y con la pintura de Diego Rivera. Todo lo que va más allá de este planteo es accesorio. Lo formal, el instrumento, el material utilizado, pertenecen al segundo término de la ecuación esencial del arte, es decir, a lo social. Eso es lo que nosotros tantas veces nos quedamos atrapados. Y lo importante, en realidad, es lo primero, la vida. Y más aún, esa vida en su aspecto tenebroso. La idea de lo tenebroso no es, uy, que mal, ¿no? Miedo. Sino la idea de lo tenebroso es que acepta el misterio y acepta esa animalidad que en realidad todos tenemos y que la naturaleza, cuando es naturaleza, nos muestra, ¿no? O sea, ese momento en el que, digo, un gran temporal, hoy nosotros nos cuesta, ¿no? La ciudad nos cobija, nos refugia, nos da mucha seguridad, pero cuando tenemos esos momentos extremos de un contacto con la naturaleza, se siente ese miedo de eso, ¿no? Bueno, un poco digo como imagen tiene que ver con eso. Mucho más complejo que eso, ¿no? Pero bueno. Cuando ella falta, o cuando no hay un reconocimiento de lo tenebroso, el arte cae en manos de los realizadores como el actor o el ejecutante y se convierte en juego o también en arte abstracto. Y para mí esta frase es clave. La intuí desde siempre, pero la conocí hace poco porque nunca la vi escrita en un texto de Puig. Se la escuché a un gran estudioso de Puig en un texto inédito que tenía. Y dice, la necesidad de ver claro para enseñar cosas claras encierra una trampa, porque implica cancelar la potencialidad del pensamiento. Significa no comprender que cuando se piensa realmente, se lo hace en una oscura nebulosa. Pensar claro recién se da al cabo de un largo itinerario que pasa por una penosa y oscura gestación, donde nada valen los métodos. Nuestra cultura se halla aún en los planos más profundos del hombre y no ha logrado una realidad objetiva. Lo que se diga de esa cultura debe ser, por lo tanto, subjetivo hasta lindar con el caos. Que se afronte el peligro de que solo resalte el caos, tanto mejor. Peor sería repetir en los viejos moldes las perezosas mentiras que hemos cultivado sobre nuestra realidad. Solo así lo americano podrá ser aprendido en las raíces mismas de nuestra vida, que es la única creadora de cultura. Uno se tira un lance a partir de un pálpito y temblando de miedo de caer en el ridículo, si tiene suerte, arriba a la pegada. Este sería más o menos el mecanismo del divino macaneo creador que nos hace tanto falta. Las raíces de todo pensamiento, lejos de estar en la razón, están en las puras emociones. ¿Qué hacemos con esta frase si quisiéramos realmente creerla? ¿No? Si la creemos,
y vivimos con esta idea, ¿no? Siempre me lo pregunto y no sé. Bueno, a ver si se escucha. Que hay una precomprensión. ¿Qué quería decir con esto? De estar ahí, antes de todas nuestras elucubraciones intelectuales, existe siempre un estar ahí. Y lo que pasa es que el urbanismo trata del estar ahí de la gente. Y ese es el tema central. ¿Cuál es el gran error que uno pudiera poner de todo lo pasado, de todo lo que ha vivido uno desde acá? Que una de las desgracias del urbanismo moderno es que no creó lugares, creó espacios enormes, inhóspitos, burocráticos, pero no creó lugares. Y desde mi dialecto digo, los lugares se crean cuando uno los vive y está. Luego la creación a distancia, desde mi dialecto, no va, desde mi dialecto. O sea, yo pongo y exijo un lugar para las concreciones reales y concretas con la comunidad. Pienso que esto, por eso es que cuando hablo de un urbanismo posible, hablo de urbanismo pequeño, modesto, dentro de nuestra pobre realidad. Yo no sé, hasta Waldo Kupacki decía una cosa con la cual quiero cerrar todo como decía, no conozco las cosas, y yo digo lo mismo, yo no las conozco, no las comprendo, pero él decía, las entiendo porque he vivido en ellas. Bueno, esta es mi dialéctica. O sea, yo creo que lo que uno hace y lo que uno vive, eso es lo que transforma las cosas en lugares. Son parciales, son totalmente particulares, pero se hacen, por esa especie de gracia misteriosa, se hacen universales en la medida en que sean tremendamente particulares. Y yo creo que en esto ha llegado el momento de la maduración de los argentinos. Es hora de que aprendamos a hablar nuestro dialecto, hablar lo pobre que podamos hacer, pero es estar algo. Y este es lo último, no sé, con lo que quisiera cerrar. Ese es el diálogo, lo que él decía el dialéctico, el habla de él. Para él, el urbanismo y la arquitectura no es diferente. Por eso, en realidad, una cita del urbanismo está puesta acá en nuestra arquitectura. Porque para mí tampoco. Realmente, si yo siento que hago algo, si es que hago algo, es construir lugares para la vida. Y eso que suena hermoso otra vez, no, pero pomposo, es lo que siento que hago. Y lo hago en realidad sin diferenciar mucho eso que a veces llamamos urbanismo o a veces llamamos arquitectura. Entonces, todo mi hacer está en ese territorio, ¿no? Que es un territorio rural, con una localidad, en donde hablamos la amistad, pero todas mis experiencias creativas, en la medida que he podido, fueron realizadas ahí. Entonces, realmente yo no sé si explico, si mi obra explica Giles, y no es mi interés, pero sí sé que en toda mi obra algo de eso
Siempre intenté interpretar. De eso que Push habla, ese suelo que presiona, eso que no podemos decir pero pesa, ¿no? Y que Claudio decía así. Entonces voy a contar una obra que para mí explica mejor lo que son esos procesos para mí, que es una obra en la cual una persona que yo no conocía de Buenos Aires me busca porque quería hacer una prefabricada tipo Bellar, una de esas de los tambos, remoldeada, y empezamos a hablar y me dice que tiene ese terreno, y a partir de un diálogo y de conocernos empieza a existir y a abrirse la posibilidad de buscar juntos la construcción de otra cosa que no sea lo que él pedía. Eso, y es lo último creo que voy a leer, pero me parece que era importante. Yo se lo conté con estas palabras. Se llama Camilo, y entonces le dice, bueno Camilo, estos son los primeros borradores de cómo podríamos plantar la casa en el suelo. Como ves, la idea es ir entrando al corazón del lote, centro vital a partir del cual se conforman los lugares interiores, a través de un recorrido que nunca es directo. Siempre hay algo que se muestra y algo que se oculta, como manera de descubrir otra realidad a la cual nunca se la conoce de un vistazo. Siempre hay que transitar el lugar, vivir, atravesar obstáculos, seguir señales, para al final llegar a algo que todavía no conocemos. Tu experiencia cada día que arribes a la casa será siempre distinta. El paisaje constantemente se modifica tanto por el cambio de las estaciones como por el paso de las horas del día, como por el paso de tu tiempo. Todo hace que uno vaya percibiendo de maneras distintas tanto el paisaje como el corazón del lote, y la propuesta es que ese paso del tiempo también te lleve tiempo descubrirlo. Yo me imagino el viaje que harás para poder estar en tu lugar del Candil, que es el lugar donde estaba, por el cual transitas todo tipo de experiencias, comenzando por el atravesar la gran metrópolis porteña, luego la sensación de estar alejándote de esa tu casa e ir entrando en otra cosa, ese suburbio de casas cerradas que paradójicamente quieren ser abiertas, el cual se atraviesa velozmente, cayendo al campo después de hacer 70 kilómetros, el cual lo transitas por un camino con hermosos paisajes que van anunciando el primer ingreso a tu lugar. Al dejar ese camino cruzás los magníficos plátanos y traspasás esa experiencia de urbanidad rural que es el Candil. Después de transitar esas cálidas callecitas suburbanas o subrurales, ocurre el primer encuentro concreto con el frente del lote, el cual lo rodeás para acceder por el fondo, y ahora sí es el momento de abrir la primera puerta y cruzar el primer umbral físico. En ese momento se detiene el tiempo, se produce una desaceleración, los aromas y sonidos nos ponen con los pies bien puestos en la tierra que pisamos. La vista del patio de entrada, acá el ingreso se da en la tranquera, no en la puerta, que se ve a través de árboles y arbustos, nos anuncia nuestro primer destino. A partir de allí el auto se abandona definitivamente y la arquitectura empieza a condicionarnos. Interior y exterior se van entrelazando. Esa era una frase que yo lancé a una persona que no conocía, que teníamos 2 charlas, pero que lo que buscaba era abrir una experiencia de otro modo, no poner en términos de metros cuadrados, de programas, de necesidades, de presupuesto. Todo eso no era parte de la relación que estábamos construyendo. El paisaje, que era una plantación de arándanos, se transformó, se pobló con la obra. Y estos fueron los primeros trazos que empezaron en el año 2006. Y el proceso de construcción de este lugar no termina hoy. Y sí, lo podemos contar y mostrar con etapas, pero en realidad, a mí me gusta en esta línea pensar que nunca se terminó de diseñar en esa idea de la casa y nunca se terminó de construir.
O sea, no importa cuál fue el momento en que dejó de llamarse diseño a llamarse construcción y a llamarse obra arquitectónica construida. No me importa. En estos términos no me importa. Visualmente, y las cuestiones del lote y las formas, los gráficos, para que ustedes entiendan, tenía que ver con esa relación, ¿no? O sea, la tranquera estaba acá, esto es lo que ocultaba, esto mostraba, la casa ahora van a ver, se cerraba y generaba lo que en el campo es muy común, entrar y llegar al patio. Muchos de esos patios están barridos, por lo menos en Quilmes, ¿eh? El campo no es el campo, la pampa no es la pampa, hay millones de pampas, miles de campos, pero el nuestro, el que yo conocí, el que yo viví, tenía eso, y eso es lo que interpreté. Y a partir de eso se empezaba a mostrar cuestiones para un lado o para el otro, que ahora vamos a ir viendo, y esta secuencia de 3 patios que no se descubren todos juntos, sino que se van visualizando a medida que se va llegando, a medida que se llega dando la vuelta, o a medida que se va viviendo desde acá, eran la base que iba a construir este lugar y a darle sentido. Estas eran las primeras trazas, las primeras líneas, de ponernos de acuerdo, de cómo ir generando eso. Él sabía que no iba a hacerlo todo de golpe, que alguna parte la iba a tener que empezar a hacer con la plata que tenía. Las primeras ideas fueron estas, ese es el techo. Y esto fue lo primero que empezamos a hacer, o sea, el lugar para cocinar, el lugar para comer, la entrada, que está cerrada, un baño, una parrilla y un patio. Que me sacó la galería, porque para mí, para Camilo, eso fue mucho. Había como un límite en las formas y siempre pensé que la cubierta y esas columnas así medio amorfas le resultaron un poco chocantes. Les decía, entonces, lo primero que empezamos fue eso. Después apareció una platita extra. Después de haber empezado la obra, yo voy a pasar rápido porque no hay nada demasiado importante y en el fondo lo que me interesa es como la percepción de un todo. Pero estos momentos son los momentos que detalles, o sea, definiciones de cada uno de esos constructores eran los que iban dando e interpretando las formas que nosotros le íbamos anunciando, ¿no? Ese fue el final de esa primera etapa, de ese momento en donde todavía la vida no aparecía. O sea, yo cada vez que vuelvo a ver esta foto digo, qué vacío, qué muerto que está todo, ¿no? O sea, no, la arquitectura no tiene sentido todavía. La forma está, pero no, le falta eso que le da sentido, ¿no? Y empieza a aparecer de a poquito. Recién. Bueno. Ahora. Esa es la primera imagen que para mí empieza a tener un poco de sentido, ¿no? O sea, ese nunca fue pensado el lugar para el perro, ese era el lugar para Camilo, para que se siente. Nunca se sentó Camilo, siempre se sentó el perro. Y Camilo siguió construyendo y diseñando la casa. La galería para él era esa, no la que yo había hecho. Y tenía razón. No sé si es mejor o peor, pero se la vive muy lindo. Aparece la pileta, sigan apareciendo diseños del lugar. Ya no importa cuál era el primer diseño, si se cambió o no. Él se imaginaba viviendo ahí, editando, edita cine y demás. Ese lugar se transformó, no tenía sentido que era hacer esa actividad él.
era un lugar de encuentro con amigos, con familia, necesitaba más lugar para tirar colchones y demás, entonces apareció la necesidad de habitarlo de otro modo, de incorporarle más lugares para sentarse, para leer, para dormir. Entonces ese estar se conformó de esa forma, con múltiples lugares para tirar camas, y una cocina que todavía no se hizo, una cocina exterior. También apareció la necesidad de hacer un depósito, un ranchito para un casero, que con muy poca plata teníamos que hacer, entonces lo hicimos con el ferrocemento, le tiramos el ladrillo, le pusimos palos. Y el lugar cada vez seguía apareciendo, ¿no? Ese es el estar que empieza a aparecer, y empieza a tomar forma y empieza a vivir. Ese es ahí, ese es el techo, esa es la habitación, esta es la ventana existente, ¿no? Y Camilo seguía diseñando la casa. Cada vez que la vivía, seguía creando lugares, le seguía dando sentido a esas galerías que iban cambiando. Aparecían ventanales de hierro, los otros son de aluminio, hay una ventana reciclada, hay habla, no hay lenguaje. O sea, hay voces que van cambiando de tono, de cosas, de intenciones. Esa ventana es muy importante porque era la ventana que para él le recordaba la casa de la abuela. Entonces, con temor me dijo: Juan, ¿habrá alguna posibilidad de poner una ventana de hierro? Ya sé que son todas de aluminio, pero yo cada vez que veo la ventana esa me acuerdo de la casa de mi abuela, para mí es importante. Camilo, olvidate, todas igual, o sea, pongamos 1000 ventanas de esas. Son de esos clientes que, no muchos, pero te llegan mensajes diciendo: Juan, estoy viendo una curva y no sabes lo feliz que soy. Nunca me pasaba, ¿no? Pasa poco, pero son de esas personas que por eso digo, en esta relación de personas que es construir lugares, lo importante es eso que construimos, no la documentación, el plano, sino cómo nos vamos interpretando, cómo entre todos, ¿no? El constructor fue entendiendo qué tenía que hacer, y él lo siguió haciendo y lo sigue haciendo el día de hoy, porque después se casó, tuvo un hijo, y la vida que antes era el solo y era un lugar para irse de joda, ahora necesitaba tener un lugar para su mujer, para cosas. Entonces, y esto que no era un patio necesario, apareció como una necesidad para él, porque era un lugar que le encantaba. Entonces la arquitectura se corre, recibe el lugar que ya estaba habitado y creado por Camilo y los contiene, y así aparece lo que hasta ahora es el estado de este lugar, con esos 2 lugares para dormir, con baños, ¿no? Este es el proceso, donde las líneas empiezan a entender cuáles eran esos lugares que había que crear, donde los lugares de ir que se van entrando van generando relaciones con esos patios, con la oscuridad, reconociendo que voy de noche, o que voy de día, o que me despierto, o que es el interior. No tengo las últimas fotos porque después agarró la pandemia, la terminamos ahí y no llegué ahora a hacerle nuevas fotos. De hecho, lo último que tengo en registro es este videito que lo realizó Rodrigo. Entonces, esto es lo que para mí significa esas palabras que les dije al principio.
no sé si explican, porque no tiene sentido, sino que como que buscan expresar esos sentimientos, ¿no? Perdón, no sé el tiempo, pierdo, quizás corto el chat, porque si no... Muy bien. Sí, te dejaron hacer la columna. La columna la pudo hacer después, Al final. porque ya Camilo estaba jugado. Y la pagaste vos. ¿Eh? Y la pagaste vos. Y esa la puse yo. Sí, tal cual. Lo agarré distraído, creo. Se fue de vacaciones. La devolviste a la hecha. Sí. Este lugarcito es un lugar de árboles que él va como creando para la puesta del sol que se ve ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa es esa obra. Claro, como proceso, podría contar un montón más diferentes y cada uno tiene una experiencia diferente porque el lugar es diferente, porque mi tiempo es diferente, porque las personas son diferentes y esa relación vital entre personas, lugar, tiempo son los que dan forma y sentido a eso que algunos llaman arquitectura y para mí son esos lugares para la vida. Dentro de eso también está la cuestión de, claro, acá está Camilo, pero ¿qué pasa cuando el cliente es un negocio? O cuando la relación ya no es para personas concretas, sino seres humanos ajenos, desconocidos. Donde los términos de la relación exigen otros acuerdos. Entonces, lo pongo porque, sin duda, si yo tengo que decir, no es una obra que yo me reconozca, pero es una obra que hice, y que es mía y todo. Pero en el sentido de que si hubiera tenido más libertad, hubiera hecho otra cosa. Pero también reconozco que cada vez que me cuentan que los que lo alquilan ahí están bien, tienen su privacidad, tienen sol, tienen visuales propias, o sea, tienen privacidad, tienen sus patecitos, eso mínimo fue lo que yo puse como condición en esa relación entre el cliente, que lo único que quería hacer es un negocio, una permuta, ¿no? Y lo que yo sentía que podía aportar a eso. Me ha pasado muchas veces que no logré eso y no hice nada. O sea, ahí es donde también ustedes hemos dicho muchas veces, ¿no? Esta cuestión de la ética y la estética, ¿no? ¿Por qué están vinculadas? Bueno, no por una cuestión moral, sino porque la cuestión, ¿en dónde ponemos las cuestiones de la ética en relación a aquello que está vinculado a la vida? O sea, ¿cuál es el límite de un negocio que afecte a la vida? ¿No? Entonces, es una reflexión por ahí que da para otras cosas, para otras discusiones, para otros debates, pero que la quería poner. Pero también, como lugares para la vida y como procesos, ejides, míos, es la participación en la sociedad en la discusión de cómo ordenarlo al territorio, de cómo darle forma a esos lugares que habitamos como comunidad, en formatos de códigos o en formatos de diagnósticos o interpretaciones, ¿no? Odio la palabra diagnóstico, pero eso que vivimos, como decía Atahualpa, y entendemos porque lo vivimos, no porque lo racionalizamos en un diagnóstico, ¿no? Por eso para mí también es fundamental que entendamos que deberíamos de una vez por todas solo diseñar aquello que vivimos, en el sentido de territorio, ¿no? O sea,
o cuán potente se transforma todo cuando las historias personales se ponen en marcha a partir de eso. Y para cerrar y para terminar, alguna reflexión de lo que es, cómo estamos pensando la ocupación de los territorios, ¿no? En Giles, esto no es multiplicable en cuanto a las formas, a eso que expresa un sentido que es totalmente exploratorio, ¿no? Pero que no es utópico o idealista, sino que es exploratorio en el marco de lo que estoy diciendo de antes. O sea, estas son cosas que las estoy trabajando con algunas escuelas, con productores, ¿no? O sea, esto es un desarrollo de algo que llamamos puestos rurales, que serían pequeños agrupamientos de viviendas, de producción, de comercio, de servicios, de vidas, que no tengan forma ni de ciudad ni de campo, sino que exploren nuevas formas de asociación y que en esas relaciones que se construyan surjan las formas de esos lugares, ¿no? Entonces, las geometrías, ¿no? Las líneas que van a ser soporte a las materializaciones de esos espacios, creo que son el desafío. Estamos muy montados sobre geometrías ajenas, muy montados sobre geometrías legalizadas, normatizadas, que nos viven condicionando todo lo que sucede adentro de eso. ¿Qué pasa si borramos esa idea y empezamos a pensar las relaciones con la naturaleza, con el suelo, con el alimento, con la energía, con el efluente, con el impacto, con la vida comunitaria, con la asociación de convivencias posibles y con las densidades también? Esto en realidad es un ejercicio que era un proyecto para hacer una vivienda, pero que para desarrollar esa vivienda armé todo este soporte que venía trabajando de otra forma, ¿no? Pero se ve un poco más claro en esta otra propuesta, que es un paraje que hay en Luján, muy cerquita de Giles, que es un pueblo loteado hace más de 100 años, con lotes de 160 metros cuadrados, en el medio del campo, y que es una parcela rural, como ven ahí, allá, pedacito de campo, que en realidad son 572 parcelas de 10 varas de ancho. Eso que está ahí, legalmente existente y vitalmente muerto, sin nacer, es justamente una posibilidad de repensar esta lógica de la parcela. Yo digo medio irónicamente que hay que destruir las parcelas, ¿no? O sea, digo, es una batalla que tengo contra la parcela. El día que dejemos de hablar de parcela, para mí habremos empezado de buscar otra cosa, ¿no? Pero no es de sacarse cosas solamente, sino de sacárselas para encontrar las que tengan relación a la vida. O sea, si nos ponemos a pensar, realmente la parcela, esquemáticamente un poco, pero realmente termina siendo así, construye una relación entre un otro, ¿no? Ajeno generalmente, y una línea que divide espacios totalmente independientes, en donde no hay ninguna intencionalidad de relaciones. O sea, lo que sí hay es una restricción. O sea, yo no puedo construir tanto, tengo que construir menos, me tengo que retirar, no puedo poner un árbol acá, por las raíces, por la... O sea, todo problema, todo cosa que afecta al otro. Pero no hay nada que diga, esto lo vamos a construir juntos, ¿no? Entonces, y después lo otro, que no es privado, es un otro público, que también es ajeno, ¿no? Porque generalmente es un espacio de reclamo, de limpieza, de servicio, de cosas, pero el Estado o el que sea, es ese otro al cual solo reclamamos, ¿no? Entonces, finalmente terminamos encerrando la vida en un fragmento que además geométricamente siempre es rectangular o cuadrado.
está bien, en un country yo puedo hacer curvitas y todo, ¿no? O sea, puedo hacer lo que quiero. En un trazado abierto, no. Entonces, ¿por qué hay libertades en un lado y en otro no? Ahora, esas libertades igual son iguales. No cambia nada que sea curva o recta. La relación entre el otro es igual. Es un otro ajeno, es un otro que me proyecta sombra visual, que me molesta, que me... O sea, bueno, la idea de estos lugares es empezar a generar algún tipo de reflexión que encuentre algún tipo de devenir que esté relacionado con otras conceptualizaciones geométricas, ¿no? Pero que sea esa geometría en vida, movimiento, o sea, que cada línea sea algo que signifique algo vital, o sea, o es un espacio de encuentro, o es un espacio que se comparte, o es un espacio en el cual producimos juntos, o es un espacio que limita una pared, o que limita un techo, o que limita algún tipo de relación entre partes, con el agregado de que este tipo de geometrías tienen un problema. O sea, está clarísimo y ustedes lo van a entender rápido que ¿por qué la parcela es así? Porque es ultra eficiente, no tiene desperdicio, ¿no? O sea, al lado de una le pongo otra y acá no hay desperdicio. El problema con este tipo de geometrías es que justamente entre esta y esta hay cosas que no sé qué son, ¿no? O sea, digo, voy a hacerlo así grande, digo, entre un círculo y otro círculo, o otro más grande, o lo que sea, están estos espacios que son remanentes. O sea, la propia geometría empieza a generar ese problema de eficiencia que en realidad lo podemos asumir como un beneficio, como esos espacios que necesariamente son los que definen el espacio que se comparte, o que genera las infraestructuras de soporte y de tratamiento del impacto que nosotros tenemos, o de la captura de energía para la vida. O sea, dar vuelta a esa idea de que la calle es el lugar del servicio y la infraestructura y el espacio utilizable es el privado. Dar vuelta que saco todo lo que me molesta a la calle y adentro me guardo lo que elijo, ¿no? Y hacernos cargo de que lo que generamos lo tenemos que tratar. Hacernos cargo que en realidad eso, que es parte de la vida, no es algo que nos podamos sacar de encima. Entonces los caminos son solo caminos, lugares de tránsito accesible, de movilidad, y el resto es parte de la vida, la cotidianidad. No es un problema de servicio que me puedo no hacer cargo. Y la última cuestión es que justamente cómo construimos totalidad. Entonces ahí pensamos que tendríamos que encontrar, porque claro, la parcela es eficiente en muchos sentidos. La puedo escriturar y la puedo comprar y no usar. Tengo un papel en un cajón, soy dueño de un pedazo de tierra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo lo que compro es un derecho a usar, pero que hasta que no habito y construyo mi vida y me instalo, ese derecho no sé dónde está? Sino que lo asocio a esas semillas, obviamente, ¿no? Si no es parcela, ¿cómo se llama? Bueno, se llama semilla, ¿no? Entonces, la semilla no me es ajena, no es 300 metros cuadrados. Es una geometría que tenga que ver con el tipo de actividad que estoy deseando. O sea, va a ser productiva, va a ser de servicio, va a ser de habitar solamente trabajando para un diario, no sé, una empresa de no sé dónde, ¿no? Porque también otro problema que tenemos que hacer es que al campo tenemos que dejar de pensarlo como ese lugar que habitan solo gente que cultiva lechuga. O sea,
porque quiere ver vivir los pajaritos. O sea, el campo es un lugar para vivir, como cualquier otro. ¿Por qué lo hemos solo dado el valor de la producción? Yo tengo mi hipótesis, lo digo. Pregunto, ¿por qué solo es para producir el campo? ¿O para vivir produciendo alimentos solamente? ¿Por qué un programador hoy no puede vivir en el medio de la ruralidad? Bueno, solo porque no sabemos cómo construirlos a esos lugares en realidad. O sí puede comprar campo y se va a vivir al campo, digamos. ¿Cuántos pueden hacer eso? No hay wifi. Pero el wifi no es un problema. No, es una ironía lo que digo. ¿Viste? Por eso tenemos que desmitificar esa idea del campo como el lugar sin acceso a la vida, sin acceso a la sociedad. De hecho, hoy, dentro de muy poco, vamos a poner una pantalla y vamos a tener más internet que acá en la ciudad, ¿no? O sea, cuando Helium termine de subir satélite, en cualquier lado vamos a tener 100 megas. Entonces, digo, pero así como eso, cualquier otro, ¿por qué no puede haber un taller mecánico en el campo? Bueno, nada. La lógica es que se crece a medida que se va instalando la vida. Y al final no sabemos cómo es. Eso es tenebroso. Eso es incierto, eso es dejar abierta la puerta a un futuro que va a depender de lo que hagamos. Cada uno de los que lo instalemos ahí, ¿no? Que eso puede ser hoy así y mañana puede cambiar el trazado. O sea, construir formas de relacionarse, pero que además sean flexibles en la adaptación. Acuerdos que podamos cambiar. Y que además seguro que nos vamos a equivocar. Yo creo que hemos comprado un tremendo terror a equivocarnos, que nos han impuesto una idea de que no podemos equivocarnos, y sabemos que nos equivocamos todos los días, a la vez, paradoja, ¿no? Pero cada vez que pensamos algo, tenemos miedo al error, al fracaso, ¿no? Como que tiene que cerrar por todos lados, aunque después no cierre, pero tiene que cerrar. Entonces, si nosotros empezamos a generar y a darle más valor a los procesos, pero de construcción y de instalación de la vida, y eso hay que además acompañarlo en el día a día, ¿no? No es una cosa que se publica, se edita y ya me puedo ir a mi casa. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, hay algo que enfrentarlo todos los días y construirlo todos los días. Entonces, pero si naturalizáramos procesos de ese tipo, no sé qué pasaría, pero seguro que va a ser distinto que lo que está pasando. Eso es un poco lo que tenía para comentar.